El tema es fácil y sencillo, ¿verdad? Pero también tiene algo de relevancia en el momento de la transformación y el momento de ver lo que nos corresponde hacer el tema. Pues estamos otra vez, pues bienvenidos al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? De una clase virtual. En la materia de Historia de México 2, tercero de secundaria, los costos sociales y políticos, el desarrollo económico porfirista. Dice, para comenzar, desarrollo económico en el porfiriato, ¿verdad? Durante el gobierno de Porfirio Díaz, por primera vez en su vida independiente, México vivió el desarrollo económico y el impulso de su industria. Tengan en cuenta, muchachos, que Porfirio Díaz estuvo en el poder 30 años y muchos dicen que fueron más de 30. Sí, pudiera ser más de 30, pero no terminó el año que debía ser. Fueron meses que duró después de los 30 años, por eso dice que fue más de 30 años. Y nos menciona que la economía durante su época de él tuvo grandes cambios y mucha relevancia. Así podían decaer, así podían seguir, y fueron cambiando esta parte del desarrollo económico durante el porfiriato. Como introducción podemos decir lo siguiente. De 1884 a 1911, México experimentó en términos generales un ciclo de expansión económica como no había hecho desde 1800. La economía sigue dividida en dos ámbitos, mercado interno y el mercado externo. El analfabetismo fue un pretexto por el cual la oligarquía propuso el desarrollo democrático de la sociedad. Como los mexicanos eran analfabetas, no debían votar, aunque la Constitución diera el derecho a todos los mexicanos varones. Desde luego, los votantes no elegían directamente a sus representantes, sino que seleccionaban a electores de una lista aprobada por la Secretaría de Gobernación. El mercado interno, ¿verdad? Como su nombre le indica, todos los productos que se tenían en el momento se tenían que distribuir, se tenían que vender por todos los estados que conforman nuestro país, que es México. Y el mercado externo, ¿verdad? Como su nombre le indica, hacer convenios con otros países para poder transmitir, transportar y poder hacer intercambios comerciales con otros países. Desgraciadamente México sufrió mucha parte de esta política porque, como su nombre indica, la mayor parte de la gente era analfabeta, no sabía ni leer ni sabía escribir, nada más era con, se llama, con su dedo, una huella. Por eso también existió durante esta época, existió algo que se llamaba las tiendas de raya. Muchos decían que la tienda de raya era porque la persona que tenía un crédito, en lugar que ponga su nombre o en lugar que ponga una firma, como no sabían escribir qué hacían, ponían una raya. O se le llamó tiendas de raya. Y hay otra versión que decía que las tiendas de raya eran las tiendas que tenían los grandes empresarios. Un ejemplo, que si yo tengo una empresa de textil, la empresa que sea, ¿verdad? Tengo un centro comercial. Como tú trabajas, yo te pagaba a ti la semana un sueldo, pero a la semana también tú tienes que consumir, tienes que ir por tu compra básica, alimentos básicos. Entonces, tú lo que tenías que hacer, ¿sí? Era comprar en una de mis tiendas. No podías comprar en otro lado, más que en mis tiendas. Así se daba un vale, así se daba tu sueldo, tu obligación. Si querías conservar tu trabajo en mi empresa, tenías que comprar en mi propia empresa, o sea, en mis propias tiendas. ¿Por qué? Porque si tú gastabas una esta cantidad más de tu sueldo, no importa, yo te daba esa mercancía, pero tú me sigues debiendo todavía. Y cuando empieces tu siguiente semana, te rebajaba lo que me debías, te daba nada más lo faltante a tu sueldo. Pues a esas cosas también se le daba el nominativo de tiendas de raya, que era la gente que tenía ese momento. Entonces, hay varias versiones sobre esas tiendas de raya, pero sí existió. Y la más frecuente es esa, ¿verdad? Que decían que la gente iba a las tiendas de raya a pedir un crédito, a pedir mercancía, y como no podían firmar, porque no sabían ni leer ni escribir, pues ellos no me decían, pon acá una raya y haz de cuenta que esa raya es tu firma. Y así lo hacían. Le ponían su nombre en la carta o el pagaré que les daba y ellos ponían una raya. Y ya firmé mi cheque o ya firmé mi vale, ¿sí? O se llamaba tienda de raya.
El mercado externo, como su nombre lo indica, ¿verdad? Durante el porfiriato, el gobierno mexicano fomentó las actividades destinadas a satisfacer el mercado externo por dos motivos esenciales. El inciso A la representaba ingresos por conceptos de rentas de aduanales, de renta que recibían los recursos que entraban a su país o los que se salían. Inciso B consistía una vía para atraer inversiones extranjeras que consideraban indispensables en el propósito de construir las obras necesarias de infraestructura para convertir a México en una economía industrial, capitalista, red ferroviaria, telegráfica, telefónica y puertos para navegación oceánica. Es decir, que en el mercado externo eran dos cosas importantes. La primera era el ingreso de conceptos de la renta de grandes bodegas o anuales, es decir, qué mercancía entra a nuestro país y se le compra una cierta cantidad por entrar a nuestro país. La segunda nos decía que era la inversión para construir grandes cosas para México. Empezamos por la navegación, que son los puertos, ¿sí? La telefonía, el telégrafo y algo principal que necesitaba nuestro país, que eran las vías ferroviarias, o sea, las vías del tren, que en un momento dado Estados Unidos invirtió una cierta cantidad para construir grandes vías de ferrocarril que se extendían de México a la parte norte, que era hasta Tijuana, porque por ahí podía entrar la mercancía de Estados Unidos para poder ser comercializado en nuestro país. Entonces, sí hubo inversión extranjera en México, sí, y otra inversión extranjera que hubo en México fue desde la inversión europea, donde él decía, yo invierto en México, pero me tienes que dotar de minerales, como era la plata, como era el mercurio, como era el petróleo, que tenía México y tenía que exportarse a esos países como pago a la inversión que se hizo. Bueno, exportación minera, la que mencionara, la minería se estableció la producción de plata de modo similar a la del virreinato gracias a capital británico, ¿me vieron? Sí, que invirtió en México los británicos, el continente europeo, pero para la producción de plata y todo lo que saliera de allá se tenía que mandar a ese país. Los estadounidenses, por su parte, desarrollaron la explotación de yacimientos de materiales industriales, que es el carbón, el cobre, el plomo, el grafito, el hierro y combustible, que vendían como materia prima a las fábricas estadounidenses. Exportación de productos agrícolas, ¿verdad? La agricultura de exportación se centró principalmente en grandes haciendas de Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán, Veracruz, Coahuila, Sonora, donde el gobierno porfirista despojó por las fuerzas indígenas yaquis y mayos de sus fértiles tierras. Es decir, que el gobierno que estaba en ese momento, que era Porfirio Díaz, se hizo de grandes extensiones de tierra para su consumo propio y para la gente que él realmente quisiera dárselas. La concentración de tierras en manos de pocos terratenientes fueron un rasgo de la economía del porfiriato. Por ejemplo, en 1989 hubo una baja en California, 4 propietarios que poseían en conjunto de 10 millones de hectáreas. En Coahuila, Emeterio de la Garza era dueño de 1.6 millones. En Chihuahua, Jesús Valenzuela poseía 1.5 millones. E Ignacio G. del Campo, 1.2 millones de hectáreas. Y hacia 1900 había 5.932 haciendas y 32.557 ranchos en todo el país. Con lo anterior, se consolidó el latifundio. Para ello, los hacendados estaban ligados a los gobernadores y al propio presidente. Es decir, que fue una exportación grande y fue creciendo la parte de la minería, la parte de la agricultura y la parte del gobierno. La producción azucarera, como tenemos acá, concentrada en Morelos y Sinaloa. Tengan en cuenta, muchachos, que en nuestro país no se daba la parte de la caña de azúcar, ¿verdad? Eran cosas que se traían de Cuba o de otras regiones
para producirse en nuestro país. Lo único que se hacía aquí en México era la producción del azúcar, o sea, la materia prima lo transformaba en otras cosas. Y las mejores empresas en ese entonces, en esos años, estaban en Sinaloa y en Morelos, Michoacán. La producción de nequén, que fue parte primordial, ¿sí? Que fue Yucatán, gran productor de nequén, que se le conoció o se le conoce hasta el día de hoy, ¿verdad? El oro verde. Actualmente en Yucatán, muchachos, solo las tiendas de Sotuta y la de Sotuta y la hacienda Tella, si no me equivoco, son dos de las haciendas que todavía producen, ¿sí? El sosquín, que es la parte que utilizamos o que obtenemos del enequén, que son partes fundamentales de todo eso. Entonces, este municipio, ¿verdad? Que es la parte de todo esto, que está en Tella, ¿sí? Y Sotuta son las partes peores de Sotuta, que son dos haciendas que no se han vendido, pero que todavía tienen producción. De hecho, en la segunda creo que hay es un centro turístico ahorita, que hay un tour que salen de Mérida para llevarte a esta hacienda y te van mostrando cómo se hace el proceso del sosquil, cómo se deriva de la mata, del enequén, ¿sí? De los gajos o de la penca, como quieran llamarle, cómo se raja, qué se procesa y cómo se... Entonces, Yucatán en esa parte, con respecto al enequén, era el productor más importante de nuestro país durante el porfiriato. Yucatán aportó mucho para nuestro país y pues Yucatán exportaba mucho a Europa, a Cuba y a Sudamérica la parte del sosquil o los hilados, como yo les decía, porque era el único lugar donde se producía. Dice y han comparado que en Jalisco o en Guadalajara había matas de nequén y no eran matas de nequén, eran matas de maguey, que sirve para otra cosa, que el maguey sirve para el tequila, ¿verdad? Son parecidos porque vienen de la misma ramificación de las flores y de llama de esos productos, pero no es la misma situación. El único lugar donde se da el sosquí y donde se da la mata del nequén es en Yucatán. Primero, por las condiciones climáticas que tenemos, que suele ser una mata de desierto, por decirlo así, pero tiene una gran resistencia porque absorbe, ¿sí? Bastante agua y a veces el enequén crece sin agua, pero cuando llueve y de sus mismas condiciones que tienen como vegetación, hace la función de adquirir, ¿sí? Y de almacenar agua. Pero que también, ¿verdad? Puede ser productivo y puede ser ahora también algo medicinal esta mata. Exportación del café, que fue algo importante, que en México no existía el café. El café fue traído de Europa, de Cuba, que se sembró en nuestro país y a raíz de eso floreció de la mil manera. O sea, Chiapas y Veracruz son los únicos dos estados de la República Mexicana que aportan casi el 75% de su producto, que es el café, al mundo y a nuestra nación. ¿Sí? Esos dos estados son grandes productores y pues ahorita ya se está sumando Tabasco, se está sumando Querétaro, perdón, Michoacán, y está sumando otros estados aledaños. ¿Por qué? Porque el café, por el tipo de clima, es cálido semi-húmedo, ¿verdad? Tiene que estar constantemente así. Y muchas cosas, ¿verdad? Ha tenido la transformación de esto, que son grandes, y que también hasta el día de hoy, ¿sí? Esta exportación del café ha sido una economía excelente para nuestro país. Exportación de tabacalera, ¿verdad? Que es la parte de los tabacos. Se hacen los tabacos que no solo en Cuba se hacen los famosos puros, ¿verdad? El Valle Nacional en Oaxaca se convirtió en el principal exportador de café, que es parte fundamental de exportación tabacalera de todo momento, y también se sembró estas hojas para hacer, ¿sí? Todo lo que viene siendo esta parte. La industria extranjera, como su nombre lo indica, fue desarrollada por asociaciones entre grandes
propietarios y bancos mexicanos, con capitalistas británicos, alemanes y estadounidenses. Es decir, que durante la época del Porfiriato, la gente que estaba invirtiendo en el país era de Alemania, de Estados Unidos y los británicos. Eran los tres países que mayormente tenían las inversiones en nuestro país. La red ferroviaria o las líneas del ferrocarril, como su nombre lo indica, ¿verdad? Construido por las empresas Ferrocarril Central Mexicano, fundidora de Monterrey American Smith. La industria ferroviaria fue importante para la exportación de materia prima y productos que se fabricaban en el país. Ya teníamos esa ventaja, que ya tardaba menos, ¿verdad?, la transportación de algún material. Sí que teníamos. Ya también Yucatán le favoreció esta parte porque ya transportaban de Veracruz, que salían las grandes embarcaciones para llevar el producto a México, no a México, perdón, a Cuba, que era el Sosquín, ¿verdad? Entonces Yucatán, por medio de ferrocarriles, mandaba toneladas para que se puedan transportar por medio de el océano, que es los barcos que podían comerciales mandar toda esa parte. Vino a traer a México las redes ferroviarias una gran transformación, sí, sí las trajo, pero también trajo consigo otras negligencias. Empezó ya a un cobro por llevar los productos, un cobro por mantener toda esta parte de los ferrocarriles, y también trajo algo que lastimó la parte fundamental de México, la biodiversidad. ¿Por qué? Porque el ferrocarril tuvo que pasar por selvas, bosques, desiertos, que fueron cortando, fueron cambiando y fueron adaptando el hábitat para que pudiera pasar los ferrocarriles, ¿sí? Hasta el día de hoy hay varios lugares como Chihuahua, ¿verdad? El Tren Chepe, así se le conoce, que hace un tour por conocer una gran parte del estado de Chihuahua. Que y sí, cierto, está un tren de lujo, pero ya saben también cómo es el costo para poder. Es un pasaje muy bonito, es un paseo muy precioso, pero pues la gente que tenga el recurso y pueda ir a darse tour por allá, pues va a disfrutar de todo lo que viene siendo la naturaleza y la aglomeración en la parte del turismo. La industria textil, que fue una parte principal de nuestro país, nos dice: las principales centros textiles se encuentran en Orizaba y Córdoba, Veracruz, conformado por empresas ligadas a la oligarquía porfiriana. La Compañía Industrial de Veracruz y la Compañía Industrial de Orizaba, en esa época, formar empresas era muy costoso por la falta de capital e instituciones bancarias. La más importante fue el Banco Nacional de México, hoy Banamex, fundado en 1883 y ligado con el grupo de los científicos. ¿Quién eran los científicos? La gente adinerada, la gente que tenía el poder, la gente líder de cada país, ¿sí? Esa la gente era parte del grupo de científicos, son los que tomaban las decisiones para el país, pero también para que ellos también puedan tener un poco más de solvencia económica. Industrias autóctonas, ¿verdad? Aquí nos menciona que la industria originaria del país, como la industria cervecera, el desarrollo industrial de ese tipo de industria se concentró en los estados de México, Jalisco, Nuevo León y Distrito Federal, que fue la parte fundamental de toda esa transformación de la industria autónoma. Industria petrolera. Nació en 1975 en Tampico, donde se producción queroseno para el mercado interno, pero durante el Porfiriato tardío 1901 comenzó la explotación de hidrocarburos en México. Esto coincide con el desarrollo de motores de combustión interna. Dos compañías que se beneficiaron fueron la Mexican English, ligada a la S. Phillips & Sons, y más tarde la Panamericana Petroleum and Transport Company del empresario estadounidense Edward Downey. ¿Sí? Entonces, aún así, Estados Unidos tenía que participar en esta transformación de industria. En el mercado interno, como su nombre lo indica, ¿verdad?, la población en México de 1900
ascendió a 10 millones de habitantes. De dicha cantidad, 28.915 eran propietarios y la gran parte de la población vivía en el campo, como comuneros o jornaleros agrícolas y consumían lo que producían localmente. La producción agrícola en México local fue principalmente el maíz, trigo, arroz, maguey, camote, papa, frijol, chile, azúcar, enequén, algodón, café, palo de Campeche y tabaco. ¿Sí? Fue la producción más importante que tuvo México durante la época del Porfiriato. El comercio regional, como su nombre le indica, ¿verdad? El comercio interno era mayormente regional porque padecía dos problemas. La primera, la falta de medios de pago, utilizando discos de metal y pedazos de jabón como moneda, ya que la plata era muy costosa. Este problema se trató de solucionar en 1883 con el decreto de que creó la moneda de níquel, pero la iniciativa fracasó por la desconfianza social. Es decir, que de antes, ¿sí? Si querías un kilo de frijol, tenías que cambiarlo por algo que sea para utilizar. Un pedazo de jabón o discos de metal. Esas dos cosas podías intercambiar en la tienda para un kilo de frijol en ese entonces. Ahora ya todo es broma, ¿verdad? Porque no te aceptan hasta ni un billete roto. La falta de infraestructura caminera, si bien la caminera y el canotaje se desarrollaron con lentitud, jamás hubo una marina mercante. En cambio, la red ferroviaria creció mucho durante la década de 1880, gracias al apoyo gubernamental federal en 1910. Había más de 20 kilómetros de vías, en consecuencia, se abarataron los costos de traslado de la mercancía del campo a la ciudad. Es decir, que el tren sirvió para un intercambio comercial, no solo en nuestro país, sino hasta para afuera de nuestro país. Hacienda pública. Otro componente fundamental de la economía mexicana fue el erario público federal para enfrentar la carencia de recursos fiscales y el excesivo endeudamiento interno y externo que se creó en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 1884, bajo el mandato del ministro Manuel Dublán, el cual decretó la ley timbre, la cual tasó los trámites gubernamentales y diversas actividades económicas, con lo que se determinaron los beneficios presupuestales que afectaban a la economía mexicana desde ahí mucho tiempo atrás. Política de José Ives Limantur, que fue un gran personaje en la industria, en el desarrollo de la economía, y nos habla de tres principios fundamentales. Ministro de Hacienda, después de Dublán, pasó el desarrollo económico en tres principios. Uso de crédito extranjero. Administración de presupuesto, en el cual siempre sobraba dinero, por lo que la Secretaría de Hacienda no gastaba todo lo que el Congreso le aprobaba. La integración del mercado interno, utilizando dos medidas: la abolición de las albacalas y la regulación federal de las instituciones bancarias, ambas en 1896. Es decir, que ese personaje dijo que había que consumir lo que el mismo país producía. ¿Para qué pedir de otro lado si lo que tenemos en otro país era la parte primordial y esencial que debíamos de consumir? La economía, periodo tardío del Porfiriato. Vean acá las imágenes cómo fueron cambiando la transformación del país durante la época que fue cambiando cada uno de sus argumentos. En 1907 se desarrolló una crisis económica mundial que afecta a México. El gobierno tomó dos medidas trascendentales.
La número 1, la compra de acciones de las compañías ferroviarias a fin de impedir su bancarrota, lo que desembocó una fundación de Ferrocarriles Nacionales de México como empresa casi paraestatal en 1908. ¿Y vieron cómo se crea el sindicato de ferrocarril? Gracias a que el gobierno, ¿verdad?, compró gran parte de los vagones para que puedan subsistir y puedan seguir un cambio económico en nuestro país. Lo que fue parte fundamental, ¿sí? Y que no siguiera a la bancarrota esta empresa. La número 2 dice reforma monetaria de 1905 para afrontar la devaluación del peso, mediante la cual vendió sus reservas de plata para adquirir oro. Y por último, dice, durante el porfiriato, además utilizaron los recursos y el crédito para el pago puntual de la nómina de la burocracia federal, creciente, financieras, obras públicas, comprar líneas telegráficas privadas con el objetivo de formar una red nacional y adquirir armamento para el ejército y la policía. Centro Estatal de Bellas Artes y Banco Nacional de México, la revolución, nuevamente la revolución, y aquí es una parte de un centro de recreación social que está en México, ¿sí?, en todo momento. Y esto es la parte que nos correspondía ver y analizar en este momento sobre la transformación, el desarrollo económico del porfiriato. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? Bueno, vamos entonces si no hay ninguna pregunta ni nada por el estilo, muchachos, pues nos pasamos a retirar. Gracias por su tiempo, ¿verdad? Nos vemos mañana, cuídense, estamos al pendiente, cada uno de ustedes, y por favor, estamos trabajando en pro de que ustedes puedan tener una calificación aceptable y puedan tener algo bien. Entonces, muchachos, estamos al pendiente. Gracias por su tiempo. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, muchachos. Adiós, maestro. Adiós, cuídense.